por favor, que se cree un grupo y que esté a cargo de una persona, cuál va a ser su representante, y a esa persona pásenle o ella que organice estos grupos que también pueden servir para posteriores elecciones. Doctorita, disculpe que la moleste. Buen día. Buen día. En la lista, doctorita, no me ha llamado mi nombre, pero me había adicionado a este grupo también. ¿Cómo se llama usted? Rojas Calicho Licena. Licenia Rojas Cal. Sí. Ya, entonces le estoy añadiendo. Está bien, doctorita, gracias. Rojas Calicho Licenia. Licenia. Perfecto. Pero páseme, por favor, su correo institucional. Ah, ya, pero le pasé, doctorita, a su privado. Ya voy Sí, a buscar. Perfecto. sí, doctorita, gracias. No tiene que agradecer. No encuentro, no tengo idea entonces cómo podemos hacer. De todas maneras, el tema está con el código Meet y lo voy a subir para que ustedes tengan para ya efectuar la exposición. Por otra parte, bueno, los temas que hemos avanzado son la seguridad alimentaria, uno. Dos, la metodología del análisis microbiológico de alimentos. Metodología del análisis microbiológico de aguas. Colifagos va a entrar como otro tema. Y ahora el análisis microbiológico, control microbiológico de aguas de mesa. Entonces, para que no pase más tiempo, vamos a dar inicio a este tema. ¿Están viendo ahora en el PowerPoint el tema? Sí, doctorita, se ve. Perfecto, entonces empezaremos. Además, yo creo que los que han asistido a las anteriores clases con seguridad que tienen esto ya grabado, pero lo voy a volver a grabar una vez que termine esta clase. Ya, entonces tenemos la promoción de salud de consumidores de agua de mesa y hielo en Cochabamba, Bolivia, mediante un programa de control de calidad microbiológica y psicoquímica y capacitación como apoyo a pymes. ¿Por qué les doy este tema de esta manera? Porque podría dirigirme simplemente a hablar sobre la calidad microbiológica del agua y por qué se hace un examen y no otro, pero lo presento para que ustedes vean como una introducción al sistema de análisis de puntos de riesgo y control en la elaboración de los alimentos. Como ustedes saben, el agua es un elemento indispensable para la vida y la salud, pero también el agua puede ser un vehículo de numerosos elementos inorgánicos y orgánicos. Muchos de estos pueden afectar la salud del consumidor. Por lo tanto, es indispensable que el agua que consumimos deba seguir tratamientos de potabilización, como indicamos en el anterior tema. Y como quiera que cada vez va siendo más escaso este elemento en la Tierra por el cambio climático, entonces el agua potable puede sufrir por épocas, por zonas, y por eso que actualmente la población recurre al agua embotellada o agua de mesa, porque se supone que es una agua purificada, saludable y garantizada. O sea, se está pagando el precio de un agua que ha sufrido un proceso de purificación.
Sin embargo, la calidad de inocuidad microbiológica y físico-química debe ser certificada por análisis microbiológico y físico-químico. De ahí que debe haber un control estatal de la calidad del agua de mesa. El agua de mesa es envasada con o sin gas, que ha sido sometida a procesos de desinfección, filtración por carbón activado, ósmosis inversa, tratamientos de rayos ultravioleta u ozonización o algún otro proceso para alcanzar la calidad de inocuidad físico-química y microbiológica. Recuerden que el agua potable admite o permite hasta 500 unidades formadoras de colonias por mililitro. En cambio, el agua de mesa únicamente admite hasta 20 unidades formadoras de colonias por mililitro de bacterias heterotróficas totales. Entonces, las empresas productoras de agua embotellada y hielo de consumo, además de contar con instalaciones adecuadas, debe efectuar controles microbiológicos y físico-químicos básicamente de la materia prima y también del producto terminado. O sea, no es cuestión de instalar una planta productora y envasadora de aguas de mesa y utilizar aguas de cualquier calidad. No es así. Tiene que primero efectuar controles microbiológicos y físico-químicos de la materia prima. La fuente de abastecimiento de agua debe tener calidad de potable. Eso es lo ideal. Asimismo, el hielo debe ser producido empleando agua potable para cumplir la calidad de inocuidad microbiológica y físico-química. Al respecto, les comento que en Bolivia no tenemos una norma boliviana de calidad o requisitos de calidad del hielo de consumo. Es algo que hemos propuesto al INORCA y esperamos que pronto se cumpla, aunque básicamente el hielo de consumo debe tener la misma calidad del agua potable. Pero esto debe estar escrito y debe estar en una norma, porque actualmente también hay muchas plantas productoras de hielo que se comercializan y sin embargo presentan falencias en cuanto a su calidad físico-química y microbiológica. Y no hay una norma en la cual pueda respaldarse o el consumidor o también el que elabora este producto. Hemos hablado de que existen varios tipos de fuentes. Las fuentes superficiales están constituidas por ríos, lagunas. En estas aguas superficiales, la calidad físico-química es buena o podría ser buena, siempre y cuando no esté recibiendo descargas de alguna industria de cualquier tipo, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir, ríos. Si hablamos de ríos, el río Choquillapo en La Paz es un río, pero la calidad del agua es pésima, puesto que recibe el agua de alcantarillado y de industrias de curtiembres y todo a lo largo de su recorrido desde el alto y desde más antes. En cambio, aquí el río Rocha igualmente recibe las descargas de muchas industrias. Algunas que podemos citar es el agua de las industrias de manufactura de los blue jeans, que utilizan azul índigo y otros compuestos para teñir la tela y después para desteñirla. Entonces, el agua del río Rocha jamás debería ser, no debe ni puede ser utilizada como una fuente de agua, ni siquiera para la potabilización, porque está demasiado sobrecargada y además también en su recorrido recibe también el desecho de las alcantarillas, sobre todo cerca a la Maica y otros. Pero bueno, en términos generales, un río como los que antes se conocían de aguas cristalinas, podrían tener calidad físico-química buena, pero la calidad microbiológica es dudosa, porque siempre existen animales y seres humanos que excretan en las orillas y además de que también existen plantas y otros desechos que sufren
putrefacción y por lo tanto están introduciendo una gran cantidad de flora microbiana. Existen fuentes subterráneas como vertientes, pozos perforados. En estas vertientes y en los pozos perforados, dependiendo de la profundidad del pozo, la calidad microbiológica puede ser buena, pero la calidad físico-química depende de la geología de la zona. Y es así que en Cochabamba existen aguas que tienen demasiada carga de sales de hierro, de magnesio, y el agua potable que es producida en base a estas fuentes debe cumplir los requisitos de calidad de la norma boliviana 512. Entonces, la calidad de la fuente de agua determina el esquema de tratamiento de purificación a ser aplicado para cumplir los requisitos de la calidad de la norma boliviana 25002. O sea, para el agua potable existe la norma boliviana 512, pero que determina los límites permitidos de algunas bacterias para evaluar su calidad de potabilidad. En cambio, el agua de mesa está regulado, calidad está regulada por la norma boliviana 325.002. Aquí les presento un esquema muy resumido de toda la planta de tratamiento y las etapas de la producción de agua de mesa. Así tenemos en un primer tanque de almacenamiento de la materia prima. En este tanque se lleva a cabo un proceso de desinfección del agua por cloración con hipoclorito de sodio, inclusive al 5%, o sea, a la alta concentración de hipoclorito de sodio. Recuerden que la concentración del hipoclorito de sodio para tener un carácter de bactericida es del 1%. Entonces aquí está colocando un hipoclorito de sodio 5 veces más concentrado. Pero luego viene esta concentración tiene que ser reducida a 0,5 partes por millón. Y el tiempo de acción de 30 minutos. Entonces, este tanque seguramente va a recibir una concentración del hipoclorito de sodio y después se va a llenar el tanque hasta llegar a esta concentración de 0,5 partes por millón. Luego, esta agua pasa por filtros de arena que se realiza en tanques de acero inoxidable y que tienen grava y arena para retener las impurezas de esta agua. Luego pasa a un otro tanque, igual para que vayan sedimentando las impurezas. Pasa luego a un filtro de resina catiónica o suavizador que reduce el contenido de sales minerales y elimina la materia orgánica, reduce el pH, la alcalinidad y la conductividad. O sea, la conductividad está dada por las sales minerales. Mientras más alta sea la carga de cationes, mayor es la conductividad. También hay normas para los límites de los parámetros físico-químicos. Luego pasa a una etapa 5, que es el filtro de carbón activado. También se realiza en recipientes de acero inoxidable. En este filtro de carbón activado se eliminan los olores y sabores del agua, o sea que desaparecería el olor y el sabor del hipoclorito de sodio. Luego pasa a un filtro de celulosa de 5 micras y hasta 3 micras para tener los sedimentos y partículas de tamaño de 5 micras o superior. Luego, posteriormente puede pasar a filtros de rayos X que tienen poder bactericida, virucida y elimina también las esporas, protozoos y mohos. O sea, como ven, hasta por acá se ha eliminado la carga de minerales, pero después tiene que reducirse la concentración o reducirse los microorganismos por
los rayos de luz ultravioleta con poder bactericida, que debe ser, bueno, debe tener una intensidad mayor a 266 nanómetros. También puede utilizarse un ozonizador que inyecta ozono a gran presión para desinfectar y purificar el agua por su poder oxidante. O sea, algunas empresas tienen 2 o más instalaciones para eliminar los microorganismos. O sea, pasan por una lámpara de rayos ultravioleta y posteriormente por un ozonizador. Y también por ósmosis inversa, que utiliza una membrana semipermeable para separar y quitar los sólidos. Y finalmente, el agua ya tratada y purificada se envasa automáticamente en los bidones o en las bolsitas plásticas de manera automática y mecánica. Obviamente, los botellones o bidones de 20 litros que son retornables deben ser desinfectados antes de ser nuevamente reutilizados. Toda esta serie de instrumentos y la instalación debe contar también con controles de calidad en cuanto a su infraestructura. Al igual que en un laboratorio, los pisos deben ser y las paredes de material impermeable que resistan a la acción de los desinfectantes. No deben haber ranuras en las baldosas o cerámicas del piso, porque en esas ranuras se concentra o se detienen las impurezas. La entrada a este ambiente tiene que ser realizada por personal que tiene todo el material y la indumentaria de bioseguridad, o sea, gorros, barbijo, guantes estériles, polvos, botas impermeables, etcétera, para evitar la introducción de microorganismos y de otros contaminantes. Asimismo, estas plantas deben estar alejadas de los baños del personal y la entrada debe ser previamente los trabajadores deben desinfectarse las botas usados para evitar la introducción de contaminantes. ¿Quieren hacer algún comentario? Bueno, me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, en el agua, ¿quiere hacer alguna pregunta? Bueno, en el agua pueden existir 2 tipos de bacterias. Bacterias autóctonas que son procedentes de los acuíferos. Y entre las bacterias autóctonas están un sinnúmero de microorganismos de vida libre o que pueden multiplicarse porque son heterotróficas. Entre estas podemos mencionar a las selenomonas, también a Cinetobacter, algunas pseudomonas y otras. En cambio, las bacterias, estas son las bacterias autóctonas que están en el lecho de los ríos, en el lecho en la tierra de los manantiales. En cambio, las bacterias externas provienen de la contaminación externa del entorno de la planta embotelladora, entre las cuales pueden estar presentes bacterias patógenas. Por eso es que les hablaba del control de calidad de la infraestructura de estas plantas procesadoras de aguas de mesa. Todas las aguas minerales deben ser seguras e inocuas, por consiguiente debe comprobarse la ausencia de cualquier bacteria patógena mediante controles microbiológicos. Ahora, ¿cómo se define el nivel de calidad microbiológico? Esta norma boliviana 325.002 establece los límites que definen el nivel de calidad. En primer lugar se indican bacterias aerobias, mesófilas, heterótrofas, o sea, aquellas que pueden
vivir a temperatura ambiente, que también podrían, les hago recuerdo que las bacterias heterótrofas son aquellas que necesitan materia orgánica preformada como nutrientes. Los límites que tolera esta norma son los siguientes. Para bacterias aerobias mesófilas, 20 unidades por mililitro. Vean cómo es la calidad microbiológica de esta agua. Si el agua potable, el agua que viene por tuberías de CEMAPA, tiene o podría tener hasta 500 unidades formadoras por mililitro, esta agua de embotellada debe tener máximo 20. La técnica que se utiliza es la del recuento en placa, que está descrita en la norma boliviana 32.003 del 2005. Y bueno, estas técnicas ya las hemos desarrollado, recuerdan ustedes, o sea, en profundidad. El agua perfectamente homogeneizada. Además hay que tomar en cuenta lo siguiente: cuando nos traen un botellón de agua, este botellón se desinfecta externamente con hipoclorito de sodio y también con alcohol al 70%. Luego se mezcla y de esta agua homogeneizada se vierte unos 400 mililitros a un frasco de boca ancha previamente esterilizado. Y a este frasco ya no se añade ningún bacteriostático como es el tungstato de sodio que se añade para las aguas potabilizadas, ¿verdad? Entonces se recibe el agua del botellón previamente homogeneizado en un frasco de 500 mililitros, pero solamente hasta 3/4 partes del volumen total. Esto para que volvamos a hacer otra agitación para homogeneizar bien la muestra. También se investigan coliformes totales, que como ustedes saben son indicadores de contaminación fecal, pero con una antigüedad mayor a 7 días. Dependiendo de la técnica que se utiliza, si filtramos 100 mililitros en membrana filtrante, no debe existir o no debe desarrollar ni una colonia, porque el límite es 0 unidades formadoras de colonias por 100 mililitros. En cambio, si aplicamos la técnica del número más probable, recuerden ustedes que hemos hablado de 3 series de tubos, ya sea de 3 tubos o de 5 tubos, y bueno, hay una primera serie en la que se siembras 10 mililitros por tubo, pero en un caldo de doble concentración. En la segunda serie y en la tercera serie de 5 tubos, igual, se colocan 10 mililitros del caldo nutritivo, que es el caldo lauril sulfato de sodio, pero a la segunda serie se inocula 1 mililitro en cada tubo y a la tercera serie 0,1 mililitro por cada tubo. Ahora, después de hacer la incubación, etcétera, se debe verificar que en ninguno de los 15 tubos, o sea, en los 5 de la primera serie, de las 5 de la segunda y 5 de la tercera, en ninguno de estos tubos debe existir turbidez ni producción de gas. Entonces, no se coloca de acuerdo a las normas, de acuerdo a la técnica, no se coloca ausencia por 100 mililitros en la técnica del número más probable, sino que se coloca menos de 2, número más probable, por 100 mililitros, porque el menos de 2 es límite de sensibilidad de detección de bacterias por esta técnica. Otra bacteria que se investiga es la Pseudomonas aeruginosa, que debe estar ausente en 100 mililitros. La técnica recomendada es la de la membrana filtrante. Enterococcus fecalis también son microorganismos indicadores de contaminación fecal, pero de mayor antigüedad, y tampoco deben estar presentes en 100 mililitros. La técnica membrana filtrante y los anaerobios sulfitos reductores, que son los clostridios, que también los clostridios se eliminan por materia fecal, pero como son esporulares, pueden vivir más tiempo. O sea, estas esporas pueden estar viables durante 15 días, 20 días, 30 días. Entonces, se debe investigar también la presencia de anaerobios sulfitos reductores
por la técnica de la membrana filtrante o la técnica de en profundidad, pero en anaerobiosis. En cuanto a los parámetros físico-químicos de control mínimo, los básicos, vamos a indicar el pH por el pHímetro. El límite permitido es de 6,5 a 9 de pH. La norma de referencia está dada por la guía de la Organización Mundial de la Salud. La conductividad también es un método por método electrométrico. Esto está en relación con la carga de cationes, ¿no? O sea, de sustancias minerales. La turbidez, que se determina por un metilómetro, y que indica que solamente se admite hasta 5 unidades meselométricas. El cloro libre, porque como han visto en una primera etapa, se desinfecta el agua con cloro, se determina por un método colorimétrico de la ortotoluidina y el límite permitido es de 1 miligramo por litro, o sea, una parte por millón. El cloro total por el mismo método colorimétrico de la ortotoluidina y el límite permitido es de 250 miligramos por litro. El cloro residual, igual, por el mismo método, y no debe estar presente porque se supone que en la etapa del pasaje por carbono activado tiene que eliminarse también todos los restos de cloro. Nitratos, igualmente, el límite es de 50 miligramos por litro. Este parámetro es muy importante porque valores superiores de nitratos ya son causa para la eliminación del producto en el comercio. Los nitratos son tóxicos. Bueno, aquí está un esquema de control básico, tanto microbiológico como físico-químico y también las pruebas organolépticas que evalúan el olor, el aspecto, el sabor y el color. Ahora, ¿cuál es el significado de los grupos indicadores? Hemos hablado que hay bacterias heterotróficas, aerobias, pueden ser bacterias autóctonas o también pueden ser exógenas, o sea, del medio externo, que son capaces de crecer con los compuestos orgánicos simples presentes en agua subterránea, en aguas superficiales y en el sedimento terroso. Entre estas ya les mencioné las pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium y alcalígenes, en menor proporción especies de Comamonas, Burkholderia, Ralstonia y Stenotrochomonas, seguidas de Esfingomonas, Acidoboras y Grebundimonas, Bacillus y Micrococcus. Todas estas bacterias aerobias heterotróficas se alimentan de compuestos de carbono orgánico disuelto. O sea, cuando hacemos un recuento de bacterias aerobias heterotróficas, no vamos a determinar a qué género y especie pertenecen, simplemente decimos bacterias heterotróficas totales, y cuyo límite es de 20 unidades formadoras de colonias por mililitro. Niveles superiores a 20 unidades de colonias por mililitro significa que el agua de la fuente primaria es de mala calidad. Si encontramos, digamos, 30, 50, 80 o 1 por 10 a la 2, etc., quiere decir que estas bacterias heterotróficas están dando cuenta de una mala calidad de la fuente primaria. O sea, el agua que ha ingresado al tanque inicial es de tan mala calidad que ni siquiera el tratamiento con el cloro ha podido eliminarlas en la medida en que debería ser. O también por tratamientos de purificación deficientes. Si hay una falta de mantenimiento, están viendo cómo en esta elaboración pasan por distintas etapas, la falta de lavado, desinfección y mantenimiento en todas estas etapas podría dar lugar a una
a tratamientos de purificación deficientes. O sea, los tratamientos de purificación serían deficientes porque los tanques ya están demasiado contaminados. O, por ejemplo, podría ser que la intensidad de la luz ultravioleta no sea la adecuada para tener un efecto bactericida. También podría deberse a la contaminación en las tuberías terminales, porque de un tanque pasa a otro y a otro y a otro. Entonces, las tuberías se van contaminando con los restos de los microorganismos que han ido quedando después de una serie de producción de un tiempo prolongado de producción sin el debido mantenimiento. La contaminación del producto por malas prácticas de manufactura y embotellado. Miren ustedes ven cómo los bidones, y eso vemos a diario, ¿no? Ahora ya han mejorado ya el control de la manipulación de todos estos envases. De hecho, ya no se llevan en vehículos al descubierto, sino ya les han obligado a las empresas envasadoras de aguas de mesa a que deben transportar el producto listo para ser consumido en vehículos cubiertos. Igualmente estos otros, ¿no? O sea, no tienen que estar mezclados. En resumen, las bacterias heterotróficas aerobias son indicadores de malas prácticas de manufactura, falta de higiene en el proceso de producción, envasado, transporte y venta. También ustedes van a ver cómo, bueno, y ahora ya han mejorado, inclusive el personal que vi estos botellones ya están uniformados, aunque todavía hay un control más minucioso porque bajan un botellón del vehículo al suelo. Y del suelo lo levantan y llevan en su, bueno, sabe, hasta el domicilio del consumidor. Y hay una etapa en la que, bueno, digamos que ahí están los botellones ya con el producto. La persona que va a cambiar el botellón de su soporte no tiene el cuidado de desinfectar la tapa, antes de desenroscar la tapa, no tiene el cuidado de desinfectar ni de cambiarse los guantes. Entonces está con la misma mano con que ha subido y ha manipulado el botellón, con esa misma mano o con guante, un guante, está manipulando la boca del bidón. Luego, sacan el bidón de su soporte y tampoco tienen la precaución de desinfectar, porque hay cantidades pequeñísimas de estas bacterias que se van depositando, se depositan en el soporte y van formando una película, una biopelícula, o sea, estas bacterias que son heterotróficas y que pueden alimentarse de pequeñas cantidades de materia orgánica, forman biofilms, inclusive al agruparse entre ellas se están formando una microcolonia y de esta manera cuando vuelcan el nuevo bidón, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes han debido ver, vuelcan y resulta que sube muchas burbujas que están arrastrando todos los contaminantes que estaban en la parte donde está soportado en el lugar del soporte, ¿no? O sea, vuelcan el frasco nuevo, el bidón nuevo, y entonces las bacterias que estaban en el soporte van subiendo junto con las burbujas. Entonces ya se está produciendo una contaminación. ¿A qué me refiero? En que este cambio de bidón tiene que ser realizado con las medidas de desinfección de la tapa del bidón y toda esta área. Igualmente debe ser desinfectada la parte de la base del soporte. Debe ser desinfectado con alcohol al 70% y recién colocado con las medidas de asepsia el nuevo bidón.
Aquí tenemos una fotografía de una planta envasadora de la Argentina, en la que hacen todos controles minuciosos del envasado, etcétera. En cambio acá, bueno, se llevaban a cabo muchas prácticas indeseables. También valga la oportunidad para decirles que en ciudades tan grandes como Buenos Aires y otras, deben ser unos 10 a 20 envasadoras de aguas de mesa. En Granada, que es la Universidad de Granada la que ha financiado este proyecto, existen 3 envasadoras de aguas de mesa, 3 únicamente. Ustedes se van a ver en esta investigación cuántas envasadoras de aguas de mesa hemos encontrado aquí en el departamento de Cochabamba. Ahora, ¿cuál es el significado? Bueno, entonces, resumiendo, las bacterias heterotróficas son bacterias que pertenecen a muchos géneros y que provienen del agua y que están presentes tanto en el lecho de los ríos o de la fuente del agua, como también pueden provenir del medio externo por mala higiene en los procesos de manipulación, envasado y cambio del bidón también podría ser. La falta de higiene de los que están realizando esta manipulación. El significado de los coliformes totales es que estos coliformes son bacterias de la familia Enterobacteriaceae. Se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, en el suelo, las plantas, la cloaca de las aves y se utilizan como grupo indicador de contaminación fecal. Tienen un tiempo limitado de vida. Los coliformes viven aproximadamente 10 a 15 días. O sea, después de los 15 días ya mueren. Niveles altos de coliformes son evidencias de contaminación externa debida a manipulación y elaboración en condiciones de higiene deficientes. O sea, que vean cuán importante es la higiene de las manos del operador, de que no deben existir animales en la planta envasadora, de que la planta envasadora tiene que estar diseñada con normas de calidad en cuanto al material, de la infraestructura, etc. Y además de que, igual que en un laboratorio, los pisos y paredes deben ser desinfectados diariamente. Nunca se debe barrer, porque al barrer se está levantando polvo y aerosoles que están cargados de microorganismos arrastrados por los zapatos, por los que tiene que haber una piscineta con hipoclorito de sodio para que se mojen y desinfecten las botas del personal que ingresa a esta planta. Luego, Escherichia coli es otro microorganismo investigado en las aguas de mesa. Es una enterobacteria fermentadora de lactosa termotolerante. Los coliformes totales se incuban entre 35 a 37 grados. En cambio, Escherichia coli, que es termotolerante, para hacer un tamizaje de los coliformes, porque Escherichia coli forma parte de los coliformes, pero tiene características especiales, que es termotolerante. Entonces, cuando se siembra específicamente un medio para investigar la presencia de Escherichia coli, la caja Petri en la que se ha sembrado se incuba a 44.5 grados centígrados. A esa temperatura de 44.5 grados centígrados no van a desarrollar los otros coliformes, solamente los termotolerantes. Y que tampoco es la única la Escherichia coli termotolerante. Está Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella, que pueden vivir a 44.5 grados. Ahora, el hábitat de la Escherichia coli es el intestino del hombre y de los animales calientes. No sobrevive demasiado tiempo fuera del ambiente intestinal. Por tanto, su presencia en el agua o en los alimentos indica una contaminación fecal rente de menos de 7 días. O sea, que también ahí debemos tomar en cuenta, si encontramos este patógeno, ¿dónde ha estado la contaminación? ¿No? Y además de que si están presentes estas bacterias,
quiere decir que también pudieran estar presentes Shigella o Salmonella u otros patógenos. Consiguientemente, su presencia indica la posibilidad de presencia de otros patógenos entéricos como son Salmonella, Shigella u otros microorganismos de origen fecal. Aquí tenemos un medio que se llama MFC, medio fecal coli, en que las colonias de Escherichia coli tienen características típicas. Son de bordes enteros, circulares, son ligeramente planas y de este color. Ahora bien, tenemos que investigar Pseudomonas aeruginosa. Las Pseudomonas aeruginosa son bacterias oportunistas y potencialmente patógenas. Quiere decir que tienen que encontrar factores que van a incrementar su virulencia. Y estas bacterias tienen muchos atributos de virulencia y son de riesgo para grupos poblacionales vulnerables por causas diversas, por ejemplo, por la edad, que son de alto riesgo para infantes, para ancianos y para enfermos con enfermedades subyacentes como diabetes, insuficiencia renal y otros. Estas bacterias desarrollan colonias pigmentadas, ¿no? La Pseudomonas aeruginosa, que aquí tenemos unas pseudomonas que producen tiocianina. Un momentito, por favor. Un momentito, les veo. Me están llamando del laboratorio, un minutito, les ruego, voy a interrumpir la clase. Bueno, entonces, esta bacteria, estamos hablando de que pueden desarrollar diversos pigmentos. Aquí tenemos unas colonias verde aciladas que producen la tiocianina, que les da este color a las colonias. Hay otras Pseudomonas aeruginosa que desarrollan otro pigmento que es la piorubina. Piorubina, y las colonias tienen un color rojizo, marrón, y hay otras que dan colonias marrones y que elaboran la piomelanina. Entonces, estas bacterias Pseudomonas aeruginosas están ampliamente distribuidas en el suelo, en el agua, intestino de los mamíferos y en los vegetales. No necesitan requerimientos nutritivos especiales, pueden vivir con pequeñísimas cantidades de materia orgánica y como son capaces de metabolizar gran variedad de sustancias orgánicas, pueden sobrevivir y proliferar, o sea, multiplicarse en líquidos y ambientes húmedos, indefinidamente. Esta bacteria puede vivir inclusive en algunos desinfectantes. Por ejemplo, en clorhexidina, pueden vivir en desinfectantes o colirios, en jaboncillos, pueden vivir en los grifos grifos de agua indefinidamente porque están ahí contaminando el grifo y todas las hendiduras o en ¿cómo se llamarían? En el engranaje de las pilas. Por eso es que es tan importante la higiene y la asepsia durante todo el proceso de la producción de estas aguas de mesa, porque si un trabajador o un personal de la planta está contaminado o podría contaminarse con esta bacteria o podría contaminar el grifo de algunos de los tanques, igual estas bacterias van a sobrevivir y vivir en el mismo lugar durante mucho tiempo y van a ir contaminando el agua que va a pasar por las siguientes etapas de desinfección. Aquí está una fotografía de un grifo y fíjense, acá en el borde del grifo se han formado microcolonias, o sea, biofilms
de bacterias que han ido saliendo junto con el agua y se han pegado en el grifo. Por eso es que ustedes también van a ver, por ejemplo, los sumideros, inclusive en los sumideros de los lavaplatos, ¿no? Si no se desinfectan estos diariamente o no se lavan, se van a ir acumulando pequeñísimas cantidades de materia orgánica y también bacterias que van a utilizar estas. Y entre estas podrían presentarse también estas pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto, esta bacteria tiene que ser investigada en el agua de mesa y si acaso el agua de mesa está contaminada con estas pseudomonas aeruginosas, se debe hacer una desinfección cuidadosa y muy meticulosa de toda la planta. La planta envasadora debe asegurar la ausencia de este microorganismo en sus instalaciones y en su producto terminado, debido a que esta bacteria puede sobrevivir en el agua a temperatura ambiente e indefinidamente en grifos, tuberías, botellones, dispensadores, etc. Las pseudomonas aeruginosas son resistentes a tratamientos de cloración. Fíjense esto más, es muy importante conocer esto. En algunas plantas en las que ha sido difícil erradicar las pseudomonas han tenido que desinfectar todas las instalaciones con ácido peracético. De hecho, en la producción de las aguas de diálisis para los enfermos renales, se desinfectan con ácido peracético, porque es el ácido, el pH ácido, lo único que las va a destruir a estas pseudomonas aeruginosas. ¿Cuáles son los factores de virulencia de pseudomonas aeruginosas? Parecería que son bacterias que no van a ocasionar gran cosa. No, o sea, uno puede quizás accidentalmente o sin saber ingiriendo un agua contaminada con estas bacterias. Todo depende también no es que todo, sino que el estado inmunológico del consumidor es muy importante para contrarrestar o eliminar esta bacteria. Producen enterotoxinas, que pseudomonas aeruginosa pueden actuar por diferentes enzimas. La enterotoxina produce diarrea, interrumpe la actividad gastrointestinal. Produce una exoenzima S que inhibe la síntesis proteica. Produce fosfolipasa C que destruye las membranas citoplasmáticas de los pulmones. Esto es grave, ¿no? Porque si uno ingiere esta agua contaminada, entonces esa bacteria podría quedarse en la garganta, colonizar en la garganta y uno va tomando cualquier líquido y podría contaminar y también provocar un cuadro ya de bronquitis y finalmente de neumonía. Produce elastasas que destruye la actividad de los glóbulos blancos, leucocidina que inhibe la función de los neutrófilos y linfocitos, o sea, que también son glóbulos blancos, tiocianina que produce daños oxidativos en los tejidos, en particular de los tejidos oxigenados del pulmón. Entonces, vean qué importante es que la calidad del agua de mesa debe estar dentro de los parámetros, o debe cumplir los parámetros que establece esta norma. Ustedes saben que las aguas de mesa están en todos, en la mayoría de los locales, inclusive en los bancos, en instituciones públicas, y también se lleva a los enfermos a su agüita de mesa en frascos individuales. Y si un enfermo está consumiendo una agua que está contaminada con pseudomonas, podría pues agravar y complicar su situación de salud. Las pseudomonas aeruginosas son, por tanto, un problema de salud pública y se investiga su presencia para definir la calidad no solo del agua, sino de la empresa misma. Su eliminación exige una desinfección exhaustiva de toda la planta mediante la utilización de glutaraldehído al 2%. Ustedes han visto que en desinfectantes hemos hablado
perdón, en microbiología clínica el año pasado, ustedes han llevado que uno de los desinfectantes más poderosos es el butadieno al 2% y o el ácido acético hiperacético, seguido de un enjuague con agua purificada libre de pseudomonas aeruginosa. En estas fotografías ustedes pueden ver, ¿no? Bueno, digamos que aquí es una fotografía con, a nivel microscópico, pero aquí ya son lesiones en los pies. Pueden haber este tipo de lesiones, sobre todo en los diabéticos, en las uñas. Fíjense qué importante es las prácticas de buena higiene, la desinfección del lavado y la desinfección de las manos del personal de salud. Estas uñas postizas que ahora acostumbran colocarse igualmente pudieran ser una causa de propagación de las pseudomonas aeruginosa, porque encima de la uña natural se coloca la uña postiza, pero en la parte del uñón pudieran acumularse las pseudomonas aeruginosas, ocasionando no solamente lesión a la persona, sino sobre todo la diseminación de las pseudomonas del lugar donde está adquirido al hogar, en el hogar donde, bueno, todos compartimos los baños, los grifos, etc. Ahora, hemos llevado a cabo un proyecto porque, como ya les decía, en los países en desarrollo esta producción es muy controlada. En cambio, en el nuestro no. Y últimamente se observó una gran proliferación de marcas de agua de mesa envasada en botellones y sachets comercializados ampliamente. Y surgió la preocupación de conocer su calidad y si tienen registro sanitario, ya sea en USACEDES y en SENASAC. Actualmente es el SENASAC la única institución que está autorizada para el registro sanitario de los productos alimenticios, mientras que la unidad de salud del CEDES se dedica al control de la vigilancia de la calidad de alimentos que ya cuentan con registro sanitario. Para efectuar esta investigación se logró el financiamiento del CICODE, que es la Universidad de Granada de España, y gracias a ese financiamiento hemos podido llevar a cabo un gran proyecto que tenía 3 fases. Uno, el diagnóstico de calidad de aguas de mesa de todas las empresas que se comercializan en Cochabamba, porque hemos visto que aparecían todo tipo de aguas de mesa con todos los nombres que ustedes no se pueden ni imaginar, Dulce Yaquitu, no sé, ya, nombres que hacían suponer que eran Yaquitu, que hacían suponer que era un producto muy bueno, ¿no? Y también esta fase, el diagnóstico de calidad de aguas de mesa de todas las empresas que se comercializan en Cochabamba. Capacitación para el aseguramiento de calidad mediante talleres dirigidos al personal de empresas del rubro y finalmente una evaluación y vigilancia de la calidad por CEDES y SENASAC. Y el objetivo fue concientizar y capacitar a las microempresas para una producción responsable. Coadyuvar, porque les digo, por una producción responsable, porque la persona está pagando ese sachet o ese botelloncito o botellita de agua potable, de agua purificada, pensando que está tomando algo garantizado, y sin embargo, digan a ver ustedes lo que hemos encontrado, ¿no? Entonces, inclusive cuando se viaja, o cuántas mamás compran agua de mesa para preparar el biberón para el bebé, entonces está utilizando una agua supuestamente purificada y está en su lugar utilizando agua contaminada que le está dando al bebé. O cuando, bueno, inclusive uno toma esa agua, pueden quedarse microorganismos en la boca, como les decía, y quedarse y colonizar la faringe y de ahí colonizar bronquios, etc. También otro objetivo fue
Bueno, uno, concientizar y capacitar a las microempresas para una producción responsable. Coadyuvar a las políticas de salud de instituciones estatales mediante la participación en el control y vigilancia de calidad, porque se daba un registro sanitario a una empresa y después le hacía un control cada 5 años, si es que había presupuesto en el CEDES o en SENASAC, además de que ambas instituciones igualmente cuentan con escaso personal en muchas áreas. Para desarrollar trabajos de investigación, por ejemplo, encontramos que no hay una norma boliviana de hielo de consumo y están viendo ustedes que existen bolsas de hielo en muchos supermercados, tiendas de barrio, etcétera, que no tienen el control de calidad. Y están viendo también ya en los lugares en que se produce el hielo comercial, que están ahí expuestos en las aceras y hasta se ve tierra y bueno, cualquier tipo de contaminantes de esas barras enormes de hielo. Además de que estas barras de hielo comercial se utilizan para refrigerar los productos que vende, digamos, un kiosco. Están expuestos a los productos en contenedores que tienen hielo industrial y obviamente este hielo industrial se está derritiendo y está contaminando con estas bacterias la superficie de los sachets de los refrescos o de todo lo que uno quiere mantener en refrigeración. Igual, uno saca, por decirles algo, ¿no? Un Pilfrut o un refresquito, cualquiera que sea, mojado con las aguas sucias de estos hielos industriales. Y la persona que vende agarra un secador y lo seca, ya está. Entonces después uno se lleva a la boca y se está llevando a la boca los microorganismos del hielo elaborado con aguas que no son potables. Entonces, ¿qué fueron las acciones desarrolladas? Para que ustedes vean que ha sido un trabajo muy lindo que ha contribuido a la salud pública de Cochabamba. Se efectuó un censo de marcas de agua de mesa y hielo de consumo comercializadas en el cercado y en las provincias cercanas: Quillacollo, Tiquipaya, Sacaba, Chapare, Vinto, Pisa y Chapinot. Primero, se verificó si contaban o no con el registro sanitario. Esto viendo las barras que actualmente se colocan, el registro sanitario está codificado en barras y entonces se han llevado estas fotografías de estas barras al CEDES y al SENASAC y han comprobado en muchos casos que no existían tales barras, o sea, tal registro sanitario no existía ni en un lado ni en el otro, o sea que eran barras truchas. Y se realizó de manera gratuita, ¿no? Porque este es el gran mérito de estas empresas o de la universidad que nos ha dado el dinero para que realicemos este control de manera gratuita, tanto en el aspecto microbiológico y físico-químico de todas las aguas de mesa y hielo de consumo que cuentan con registro sanitario, como de aquellas que se comercializan ilegalmente. Claro, porque tenían en su envase impreso unos códigos en barra que no existían, por lo tanto eran productos truchos comercializados ilegalmente. Entonces a todos se les ha hecho el análisis. Se capacitó a personal de las empresas a través de 2 cursos taller para mejorar la calidad de los productos. Entonces ahí se les ha dado conocimientos de todos los tipos de microorganismos que pueden existir, cuáles son los microorganismos que son contaminantes naturales y que son saprófitos, y aquellos otros que son de contaminación externa, como son las enterobacterias SEAE, y cuál era el papel de estas y de las otras, para que ellos tengan cuidado, porque la mayoría de las personas que trabajan en estas empresas son personal improvisado, que no tienen ningún conocimiento de microbiología y menos de las enfermedades que ocasionan estos microorganismos, o cuál es el significado de estos en la calidad del producto. Se contribuyó a la vigilancia de la calidad microbiológica y físico-química de aguas de mesa y de hielo, efectuando un segundo control microbiológico
y físico-químico a las empresas cuya calidad fue observada. O sea, primero se hizo un análisis a todas las empresas, a todas las aguas, de una manera sorpresiva. Luego se dio la capacitación mediante 2 talleres y después se volvió a hacer un control de las mismas empresas en las cuales se observó su calidad físico-química o microbiológica, para ver si después del taller habían mejorado su calidad. Y paralelamente se concientizó a la población mediante campañas de difusión por televisión y radio sobre los derechos del consumidor de exigir calidad de inocuidad microbiológica y físico-química en aguas de mesa y hielo de consumo. Porque imagínense, uno va a un restaurante y le sirve su refresquito con hielo. Quizás el refresco es de buena calidad, pero ¿y el hielo? Si el hielo no está elaborado con agua potable, puede estar introduciendo bacterias que son patógenas o potencialmente patógenas. Y se evaluaron los resultados entre el LAN, o sea, el Laboratorio de Alimentos y Nutrición de la Facultad de Bioquímica, el CEDES, mediante la Unidad de Salud Ambiental, y el SENASAC, para tomar acuerdos de acciones y políticas a implementar para garantizar la calidad de tales productos. Entonces han recolectado muestras, en su mayoría, del cercado, también del chapare, de quillacollo, de carpinota, de clisa. Miren, del cercado, el 85% de las muestras recolectadas estaban en el cercado, un 4% en el chapare, 3% en vinto, 6% en quillacollo, en carpinota 1%, en clisa 1%. Está exigido la movilización de las tesistas y obviamente que estaban, todo fue sustentado por la ayuda económica del CICODE de la Universidad de Granada. Entonces recolectaron 140 muestras, de las cuales 115 eran aguas de mesa y 25 eran hielo de consumo. De estas 115 muestras de agua, 74% tenían registro sanitario y 25 o 26% sin registro sanitario, o sea que eran marcas truchas. Del hielo de consumo, 69% contaban con registro sanitario y 31% sin registro sanitario. Ahora bien, en la primera evaluación se tomaron 52 muestras que tenían registro sanitario en sedes. 42% de este total presentaba buena calidad, 44% fuera de límites físico-químicos y microbiológicos, y dentro de estos 44, 14% presentaban pseudomonas aeruginosa, que es el microorganismo que se debe erradicar totalmente, y que además es resistente a la acción del cloro y del hipoclorito de sodio. De las muestras de agua con registro sanitario de SENASAC se tomaron 37 muestras, de las cuales el 30% presentaba buena calidad, 40% estaban fuera de límites y un 30% presentaban pseudomonas aeruginosa en esta agua potable con registro sanitario. Imagínense, o sea, estas tenían registro sanitario, pero estaban con pseudomonas aeruginosa y tenían también 44%, 40% de microorganismos fuera de los límites de la norma. En el hielo de consumo se tomaron 9 muestras con registro sanitario del CEDES y 9 con registro sanitario del SENASAC. Ambas, más o menos en la misma proporción, presentaban buena calidad y 50 y 33% con parámetros fuera de lo que establece la norma. Bueno, aquí no hay norma, pero hemos aplicado la norma del agua potable, y 10% de las muestras de hielo presentaban pseudomonas aeruginosa. Y en este otro grupo, un porcentaje más alto aún. Entonces, miren, esto también nos ha llamado la atención porque teóricamente, si ustedes revisan la bibliografía y los textos de microbiología, pseudomonas aeruginosa no vive a 0 grados centígrados. El hielo, ¿a cuántos grados centígrados se produce? Ya empieza a congelar a 0 grados, -1, -2, -3 grados centígrados.
Entonces, y estaban presentes en el hielo. Entonces, esto también amerita otra investigación. Bueno, en este interín se llevaron a cabo los 2 talleres de concientización y capacitación del personal de estas empresas de agua, que se invitó a todas las personas, bueno, primero a todas las empresas que estaban produciendo aguas de mesa y hielo de consumo, y también mediante los medios de difusión, como son radio y televisión, se invitó a todas las personas interesadas. Entonces, con seguridad también fueron personas que producían estos productos, pero sin los registros sanitarios. Entonces, después de la segunda evaluación, por diversas razones no se llegaron a tomar el mismo número de muestras. Uno, porque algunas habían cambiado de dirección, otras habían cerrado. De esa manera solamente hicimos el seguimiento a 29 de estas 52 muestras. Y vamos a ver lo siguiente, que 21% mejoró su calidad, pero un 38% empeoró su calidad. Y eso nos ha llamado la atención porque no sé, pero ¿y por qué? Si ya tenían mayores conocimientos, supuestamente han mejorado sus prácticas de higiene, etc. En las aguas que tiene el registro de Sanasaki, igual se hizo el seguimiento a 26, 31% mejoró su calidad y 46% empeoró su calidad. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces ahí está también el análisis de riesgos y de puntos críticos de control. Análisis de riesgos y puntos críticos de control. ¿Dónde estaba la falla? Si habían mejorado supuestamente sus prácticas de higiene. En el hielo de consumo, 20% empeoró su calidad y otro empeoró su calidad, como si nuestra capacitación no hubiese sido tomada en cuenta. Entonces, ¿qué factores estaban influyendo en esto? A ver, ¿alguno de ustedes pudiera decir? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿Qué pudiera haber ocurrido para que empeoren su calidad? Ahorita vamos a hablar ya en las recomendaciones. Entonces, en las marcas que no tienen registro sanitario, o sea, se han tomado las muestras, pero se ha verificado que no tenían registro sanitario ni en sedes ni en Senasaki, que tenían registros truchos, falsos, registro sanitario falso. Se tomaron 31 muestras y entre estas 19% presentaban buena calidad, 58% presentaban parámetros fuera de los límites establecidos en la norma y 23% presentaban pseudomonas aeruginosa. Un porcentaje mucho más elevado que en las aguas que habían sido aquí 14%, 30%. En cambio acá 23% presentaban pseudomonas aeruginosa. Y en el hielo sin registro sanitario igual 13% presentaban pseudomonas aeruginosa. Estas fueron las conclusiones. Los resultados de los análisis en sus 2 etapas fueron evaluados entre el LAN y las autoridades del Ministerio de Salud, Unidad de Salud Ambiental, y del SENASAC, que es el Servicio Nacional de Salud Agropecuaria, llegando a las siguientes conclusiones. Una de las causas del alto porcentaje de empresas con productos de pésima calidad con niveles altos de microorganismos podría ser la mala calidad de la materia prima empleada. Claro, en muchos casos se utilizaba agua transportada en camiones distribuidores o aguateros, ¿no? En los tanques de los camiones distribuidores de agua. Esos tanques jamás eran desinfectados. Como hemos visto en los grifos de cualquier tubería, se van acumulando biofilms, o sea, películas que tienen
una consistencia flemosa y que están constituidas por agrupaciones de colonias de muchos microorganismos. Inclusive ahí pueden estar pseudomonas aeruginosa u otras. Entonces van superponiéndose colonia sobre colonia formando este biofilm. Aparte, o sea, podría ser la mala calidad, la pésima calidad de la materia prima. Entonces, agua transportada por camiones aguateros, también podría ser aguas de pozo, o que son aguas de pozos que están descubiertos y que están expuestos a la contaminación de la tierra transportada por vientos o de materia fecal de animales, insectos, etc. Entonces, la recomendación fue, el primer requisito para iniciar el trámite de registro sanitario será efectuar el control analítico de la fuente de agua utilizada por la empresa. O sea, la empresa para abrir tiene que decir, yo voy a utilizar agua de CEMAP. Entonces, los inspectores de la Unidad de Salud Ambiental y del SENASAC irán a tomar muestras de la fuente de agua. No es tampoco que el empresario o el dueño de la planta va a llevar el agua que se le ocurra, porque también, y en ese caso, puede llevar al laboratorio su muestra, pero en el informe del resultado se coloca muestra traída por el interesado. En cambio, cuando la muestra es traída por el inspector de una de las entidades estatales, entonces los resultados tienen un carácter legal y que va a servir para dar el registro sanitario. En cambio, si la persona particular trae el agua cualquier agua y dice es de mi empresa, quizás no sea de su empresa, puede ser agua hervida o puede ser agua de una empresa que sí tiene una calidad certificada y que ha sido vaciada a su frasco. Entonces, esa agua traída por el interesado no tiene carácter oficial, no tiene carácter ni validez legal, porque ha sido una muestra traída por el interesado. Ahora, hemos visto que había un desmejoramiento de la calidad de aguas de mesa y hielo de consumo en un alto porcentaje de empresas. Puede deberse esto a la falta de mantenimiento de las plantas de producción. Todos estos sistemas de producción de aguas de mesa son comercializadas ya sea por industrias de diversa procedencia. Por ejemplo, argentinos, que pueden ser chinos. Entonces, las empresas que distribuyen estos envases y toda la tecnología para la producción de agua de mesa también les proveen de manuales de manejo y también de mantenimiento. Entonces, ya hemos visto que las aguas llevan pequeñas cantidades de microorganismos que son autóctonos y otros de incorporación del medio ambiente, y estos se depositan en la superficie, en las paredes, aumentando y aumentando su cantidad, se están multiplicando. Entonces es necesario efectuar un mantenimiento periódico, porque de lo contrario, si uno ha comprado el año pasado y dice, no, si mi equipo todo es bueno, recién lo he comprado el año pasado, pero nunca se ha hecho un lavado, una desinfección periódica, entonces, aun cuando todavía esté funcionando todo, la cantidad de las bacterias se está aumentando igualmente. Entonces, la recomendación es realizar la vigilancia de la calidad microbiológica más frecuentemente, mínimo 4 veces al año. Y si se encuentran algún tipo de bacterias, por ejemplo, digamos que se encuentra Escherichia coli, hay que hacer un control, investigar cuál lote ha sido el contaminado, quiénes han participado, cómo está cuáles son las costumbres higiénicas del personal que participa, ya sea en el cargado del agua, el cargado de los bidones de agua, etcétera, ¿no? Porque puede ser que sean personas que
que bueno, entran al baño y no se lavan la mano después de hacer uso del papel higiénico. Entonces, están portando microorganismos que van a ser introducidos en las superficies o en el agua misma que están envasando. Y ante la evidencia de que la producción de aguas de mesa y hielo de consumo de la mayoría de las empresas está a cargo de personal improvisado, sin conocimientos de calidad ni capacitación técnica, se consideró la pertinencia de otorgar registro sanitario únicamente a las empresas que cuenten con personal calificado en producción de aguas de mesa y hielo de consumo. Lamentablemente, bueno, la recomendación fue solicitar a la universidad programas de capacitación técnica para la producción de aguas de mesa. O sea, la producción de aguas de mesa es un buen negocio, pero no tiene que ser visto como un negocio que favorezca la ganancia, sino que más bien se produzca un producto de buena calidad que no sea, que no afecte la salud pública. Y para esto se necesita pues programas de capacitación técnica. El laboratorio de alimentos, en el laboratorio hemos elaborado ya un programa de capacitación. Lamentablemente, por falta de personal y últimamente el año pasado y este año, por esta pandemia, no se está pudiendo realizar este curso de capacitación técnica para técnicos de producción en estas empresas. Pero es algo que está pendiente, ya está listo y solamente necesitamos que todo se normalice para empezar este tipo de capacitación técnica. Y para concluir, si las empresas no cumplen con las normativas de instalaciones adecuadas, personal capacitado, operaciones de purificación y controles periódicos para mantener su calidad en actividad microbiológica, el agua embotellada así producida podría constituir un riesgo para la salud de los consumidores. Este es el tema que es importante que hayan escuchado. Tenemos otro tema que no está en el programa y que también tiene bastante de parecido en cuanto a los requisitos y que son mucho más estrictos y que son las aguas destinadas a la diálisis de pacientes que tienen insuficiencia renal. Entonces, si para producir aguas de mesa, se deben seguir todos los pasos estrictamente hasta lograr la calidad calidad de purificación de esta agua, con mayor razón para las aguas que van a ingresar al organismo de una persona que está afectada por la insuficiencia renal. Entonces, ahí es donde se ha visto que el único, digamos, el más recomendable de los desinfectantes es el ácido peracético para desinfectar los tanques de almacenamiento de las aguas que van a ser utilizadas en la diálisis. ¿Tienen algún comentario o quisieran que les aclare algo? ¿Me han escuchado o no? Sí, doctorita. Ya. Doctorita, volví a revisar el Classroom y no están los videos, sí están las diapositivas, pero no los videos de ninguna de las clases. Bueno, voy a volver a grabar entonces, pero he dado las clases, todo, yo les puedo pasar los enlaces. Pasaré los enlaces para que ustedes los revisen, están ahí grabados. Por favor, Ya. doctorita. Entonces, díganme, por favor, a quién están delegando entre sus compañeras, a quién están delegando como responsable del grupo.
Que sea Marisol o alguien se pone, Sí, chicos. está Marisol. Marisol. Sí, Marisol, ¿cómo apellida? Heredia. Marisol Heredia. Entonces, que ella se contacte conmigo. Yo me voy a comunicar con ella. Pero sin embargo, voy a dar, ya les he leído cuáles son los del grupo 01, ¿verdad? Ya, chicos, a ver, gracias. ¿Cómo? Doctorita, yo soy Marisol Heredia. A ver, le quería consultar que de los temas nosotros nos vamos a organizar, ¿no? Porque algunos me preguntaron que Sí, si usted nos podría dictar los temas, pero lo que algunos estaban decidiendo de igual forma que se haga por sorteo, que nos organicemos entre todos para evitar problemas. ya. Entonces, organícense ustedes. Yo le paso ahorita enseguida, Marisol, los nombres de los temas. Son 5 temas. Como le digo, siendo 44 los estudiantes de este grupo, serían 8 grupos. Y en realidad los 8 grupos de 5 personas, pero también es demasiado grande el grupo de 5 personas para un solo tema. Entonces podrían Doctora, organizarse en grupos de 3 personas. doctorita, nos organizamos como anteriormente dijo, de cuatro 4 por grupo. integrantes, sí, y ¿Ya? cada tema, como mencionó, que va a ser dos subgrupos de 4 integrantes, que en total sería 8 personas. Sí, Entonces, como son 5 temas, va a haber 10 grupos. Y de ahí 3 personas sobrarían según su lista que tiene de 43 integrantes. Y esas 3 personas se han incluido a los grupos que formarían 3 grupos de 5 integrantes. ya. Perfecto. Entonces yo le pido a Marisol que por favor se comunique conmigo al 70, mi WhatsApp es el 70 77 54 71. Y yo enseguida le paso el título de los temas para que se repartan entre ustedes y después me pasa la lista de cada uno de los grupos. ¿Le parece bien? Está bien, doctorita. Les voy a decir, los chicos entonces nos vamos a organizar en cuanto todos tengan tiempo para Ya, poder hacer el sorteo y ya que usted nos va a mandar los temas. ya. Igualmente les voy a pasar el código, el código Meet en el que está grabada la clase para que ustedes puedan ingresar, porque eh, volver a grabar todo va a tomar demasiado tiempo. La de hoy día voy a grabar hoy día para que entren. Ahorita están únicamente con el Meet, pero yo creo que igualmente pueden entrar al Meet. Ah, de hecho, se han entrado a esta clase porque tienen el código Meet. Sí, doctora, una consulta y acerca de esto, ¿tiene que ser solo con diapositivas más o diré, perdón, con un informe para presentarle, ¿verdad? ¿O solo la Sí, con un presentación de informe los más. temas? O sea, el informe me pasan a mi correo electrónico indicando el número y los integrantes de ese grupo. Doctora, para el informe, ¿número de hojas máximo hay o podemos hacer así cualquier cantidad de hojas? Tendría que ser máximo unos 7 minutos por grupo. Pues los temas tampoco son tan extensos, ¿no? Entonces, y además tienen que dar todo el grupo 01 en una sola clase. O sea, sería el próximo jueves de 9:45 a 12. Entonces, alrededor de 7 minutos por grupo. No, doctorita, le estaba preguntando la cantidad de hojas para el informe.
por eso lo que abarque, ¿no? O sea, ustedes no pueden explayarse y exponer este tema. Usted dice en el informe ya, en el informe escrito, pero yo voy a evaluar no solamente el informe escrito, sino la exposición. Pero es que no tiene que ser muy extenso. Tienen que ser puntuales en el tema. Podría ser unas cuatro planas por tema. O sea, 4 Está bien, páginas. doctora. Gracias, doctora. Perfecto, doctorita. Bien. Entonces no hay más comentarios ni tampoco dudas al respecto de la próxima clase del jueves en que van a dar las exposiciones. Sería el jueves 25 de junio. Pero no, hoy día estamos en 24 de junio. El 1 de julio. 1 de julio. Doctora, una última preguntita. Para exponer, ¿todos los integrantes tienen que exponer o solamente una persona? O como querramos. Vean ustedes, quizás quieren intervenir los 4, no me hago problema, porque para cada grupo igual van a estar en la pantalla, en su pantalla, en su cámara. Gracias, Doctorita, doctora. perdón, una consulta acerca del informe. ¿Qué tiene que tener esencialmente? El contenido del tema. El contenido del tema, por decirle, metodología del análisis microbiológico de alimentos. Entonces, en la metodología, primero habrá que hacer el registro de la muestra. El registro de la muestra, indicar rápidamente qué cosas se registran y cuáles son los parámetros que se van a investigar. Digamos, bacterias aerobias mesófilas, que las técnicas básicas, que son bacterias aerobias mesófilas totales, coliformes totales, coliformes termotolerantes, hay otra técnica para pseudomonas, pero en realidad estamos hablando de las técnicas básicas, que son la siembra en profundidad, siembra en superficie, la filtración en membrana, o también técnica de siembra en profundidad en tubo, que son técnicas básicas, o sea, todo estrictamente relacionado al tema. No les estoy pidiendo los parámetros que se deben investigar en cada tipo de muestra, porque los parámetros que se investigan en cada tipo de muestra varían de acuerdo al tipo de muestra, de acuerdo a lo que uno está investigando. Por ejemplo, les voy a comentar algo. En el PAN, el análisis microbiológico, esto está fuera del programa, solamente para orientarlos, les voy a decir. En el análisis microbiológico del PAN, lo único que uno investiga es la presencia de mohos, tanto en la superficie como en la masa del pan. Porque se supone que el pan, que ha sido elaborado obviamente con harina, un amasado, etcétera, y aun cuando tuviese queso el pan, todo ha sido introducido a altas temperaturas del horno para su cocción. Entonces, la cocción a altas temperaturas y durante un tiempo de 20 a 30 minutos va a destruir todos los microorganismos. Entonces, en ese producto que es el pan, o digamos un panetón igual, solamente se van a investigar la presencia de mohos y levaduras. Pero, digamos, en una empanada cruda, la investigación de la calidad de ese producto ya es totalmente diferente.
porque tendríamos que investigar primero bacterias aerobias mesófilas totales de toditito el contenido de eso, digamos, de una torta. Entonces, la torta, una torta es como un queque, pero que tiene relleno, ¿verdad? Y tiene un relleno, puede ser de crema, puede ser de mantequilla, puede ser un relleno de mermelada, o inclusive con frutas frescas. Entonces, en ese tipo de producto ya no se investiga solo mohos y levaduras como en el pan, sino en la torta ya van a estar, después de la cocción de la masa, se añaden los componentes del entreverado. O sea, ya les digo, crema de leche, en cuya contaminación podrían estar presentes Staphylococcus aureus. También si se ponen un dulce o una mermelada y con pedazos de frutas frescas, como se ponen frutillas o quizás pedazos de duranos al jugo, etc. Entonces, en todos esos componentes ya entra también la manipulación del hombre o también la mala desinfección de estas frutas como la frutilla, y entonces se tienen que investigar en esa torta fresca salmonela, aparte de los coliformes totales y fecales, como indicadores de contaminación fecal, se tiene que investigar salmonela. También se van a investigar enterococos y quizás otro tipo de parámetros también. Entonces, no estoy hablando acá de cómo se tiene que hacer el análisis microbiológico de un determinado producto, porque eso varía de un tipo a otro de producto, varía totalmente. En unos vamos a investigar un parámetro, en otros vamos a investigar 10 parámetros, en otros vamos a dar énfasis, digamos, a bacterias específicas como Salmonella o Listeria monocitógenes. Entonces, no me refiero a esto, sino que en uno de los temas, en la metodología del análisis microbiológico de alimentos y bebidas, se habla de bacterias heterotróficas totales. ¿Cómo se investigan las bacterias heterotróficas totales? Por el método de recuento y siembra en profundidad. Y el otro es el método de recuento y la técnica de siembra en superficie. Después de esto, ¿qué viene? Bueno, ustedes describirán cómo es la técnica de siembra en profundidad, cómo es la técnica de siembra en superficie, cómo se efectúan las diluciones, y después viene la incubación. La incubación durante 24 o 48 horas, cómo se eligen las diversas diluciones en función del número de colonias que han desarrollado. Entonces eligen aquí las cajas que tienen entre 30 y 300 unidades formadoras de colonias y se cuentan ahí las colonias, no solamente a las 24 horas, sino a las 48 horas y en algunos hasta las 72 horas. Y después se saca la media, porque siempre se siembra por duplicado. Entonces saca la media y ese es el número de unidades formadoras de colonias por mililitro de la muestra. Ahora, si hemos sembrado 0,1 mililitro, se multiplica por 10 para dar por mililitro. Ahora, si esa dilución que hemos sembrado no es 1 en 10, sino en 100, 1 en 100 o 1 en 1000, se multiplicará además por la dilución. Entonces, ¿ven? Son indicaciones generales para cualquier tipo de producto, pero para determinado parámetro. ¿Y en qué consiste el número más probable? ¿En qué consiste la filtración en membrana? ¿Y cuáles son los microorganismos que se investigan? Hay diversos tipos de objetivos del análisis, está en el tema. Algunos se hacen para investigar microorganismos patógenos, entonces se aplicarán técnicas específicas. Otros simplemente para investigar bacterias que son indicadoras de malas prácticas de higiene, como son las bacterias heterotróficas. Los coliformes, ¿para qué sirven los coliformes? Para investigar la contaminación de origen fecal de más de una semana. Y que son indicadores de malas prácticas de higiene. Y así, estos temas son temas generales que no estoy
no se van a aplicar a un determinado producto en particular, sino técnicas generales. Igual en el agua, hemos visto cómo se hace la técnica de siembra en profundidad, o cómo la técnica de filtración de membranas, o cómo la técnica del número más probable. ¿Me están escuchando? Sí, doctorita. Entonces nos podríamos basar un poco en sus diapositivas y aumentar, investigar un poco más de información para cada uno de esos puntos, ¿verdad? Claro, exactamente, de eso se trata. De eso se trata. Basarse en el tema que hemos expuesto, y si ustedes quieren dar un ejemplo o profundizar un poquito más en algunas de las técnicas refiriéndose a una técnica. Ahora, por ejemplo, la investigación de salmonela le da de una manera esquemática y no he desarrollado totalmente la técnica de investigación de salmonela porque es un parámetro específico y que merece un desarrollo aparte. Ahora también, si ustedes prefieren, para aumentar el número de temas, podrían referirse también al primer tema que he dado de seguridad alimentaria, en los que he mencionado ya bacteria por bacteria, qué tipo de patologías provocan. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, ¿en qué tipo de alimentos se encuentran? Se encuentran en los lácteos, en los derivados lácteos, o se investigan también en carnes y en otro tipo de alimentos, pero ¿de dónde provienen los Staphylococcus aureus? Provienen de la secreción nasal, de secreciones purulentas de tipo acné en la casta, también podrían encontrarse en infecciones de faringe, en faringitis, en amigdalitis, y entonces la contaminación proviene de las gotitas de Kluger cargadas de estos microorganismos y que provienen de las gargantas de los enfermos, ¿no? Y que pueden contaminar, hemos dicho, sobre todo productos ricos en proteínas, como por ejemplo la crema de leche, el queso, también hamburguesas u otros en los que intervienen la manipulación del hombre y que además está enfermo con estos microorganismos. Y la conservación inadecuada de estos alimentos a temperaturas que favorecen el desarrollo de estas bacterias. ¿Y cuáles son los síntomas y signos que se producen después de cierto tiempo de incubación de acuerdo al tipo de microorganismo? Quieren dar ese tema porque este tema incrementaría el número de temas y es muy importante también. Doctora, ese tema sería como que constaría como 6 temas para las exposiciones. Es un tema muy amplio. Recuerdan que ni siquiera tampoco lo hemos terminado porque estaba hablando sobre los contaminantes minerales, como el cadmio, el plomo, el arsénico, el mercurio, las fuentes y todas las patologías que provocaban. Y nos hemos quedado en una parte que era la contaminación con herbicidas y fungicidas. Y ya esa última pequeña parte no se pudo dar porque el tiempo era corto para desarrollar todo el tema. Aunque no, yo estoy viendo que eso va a ser mucho más complicado, porque va a ser mucho más complicado. Mejor nos abocaremos al programa y enseguida le voy a pasar a usted, Marisol, el temario.
tiempo. Si tienen un poquito de paciencia. Doctorita, ¿Sí? y si de cada uno de los temas solo expondríamos la cuestión de las pruebas, ya que tenemos muy poco tiempo y las pruebas son lo más importante de cada una, ya que lo demás ya no los expuso usted. Ya, me parece bien. Perfecto. Ya, perfecto. Quedamos entonces en eso. Son las 11:45. Si quieren podemos terminar acá porque ustedes tienen a las 12 clase con el doctor González. Yo Sí, supongo, doctora. ya, perfecto. Entonces conmigo hasta el próximo jueves y yo me voy a poner en contacto con usted, Marisol, para que también yo le dé los temas y usted me da la conformación de los grupos. Está bien, doctorita. Muchas Ya gracias. está. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora.